Hola, ¿qué tal? Mira, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal. Este video es por el episodio 15 de la serie Abby, es la segunda parte de mi resumen donde te cuento y comento todo lo sucedido. Gracias por acompañarme. Tenemos a Chala, Magnur y Sinan que siguen en el auto conversando de la bebé y Sinan dice que tiene la edad de Melek, como diciendo qué loco que Melek tiene una sobrina de su misma edad. Por fin alguien habla y hace relación de las edades, pero bueno, solo por ese lado y que nunca se había dicho la edad de Melek, ahora se confirma que tiene 25 años. Y ahí Sinan cuenta lo sorpresivo que fue para la familia el embarazo de la mamá. Y ahí un poco explica, y bueno, Chara se termina de dar cuenta de lo que está queriendo decir, que parece que la madre como que creía que tenía síntomas de menopausia y al final era que estaba embarazada de Melia, que fue todo muy sorpresivo. Yo me pregunto si algún día van a explicar cómo hicieron para ocultar ese embarazo falso, o para ocultar no, para fingir el embarazo hasta que trajeron a la bebé a la casa. Nadie se dio cuenta durante meses que esa mujer no estaba embarazada, que le ponían un almohadón y se lo creían, no sé, no sé. Bueno, Doan entra furiosa al escritorio de Tajir y le dice, ¿qué puedo decirte? Aunque me enoje y grite, no se me va a pasar. Y Tajir le dice, ¿qué sucede? Desde los 17 años sabía que eras un mentiroso, le dice Doan. Pero mentirles todos los días durante tantos años a las personas que tenías delante, a tu propia familia, no esperaba algo así ni siquiera de ti. ¿Qué clase de persona eres? Entonces Tajir dice, deja de ofender y habla claramente como un hombre. Y Doan agarra un portarretrato con la foto de Melek, se la pone adelante a Tajir y le dice, de haber llamado hija durante tantos años a la verdadera hija de Sinan, a tu nieta. Entonces Tajir le dice, debes haberte vuelto loco, ¿cómo va a ser posible eso? No digas tonterías. Y Doan dice, basta ya de mentir, lo descubrí, no lo niegues, sé honesto conmigo, aunque sea una vez en esta vida, una sola vez. Ahí entra Sadet, que dice, ¿qué está pasando, hijo? Escuché los gritos desde afuera. Entonces Doan le dice, su mentira salió a la luz, señora Sadet. Descubrí que ustedes robaron al hijo de Sinan, eso es lo que pasa. Y ahí Sadet mira a Tajir, que la mira con cara como diciendo, si hablas, no sé qué te va a pasar. Y entonces le dice a Doan, dice, te llenaron la cabeza con lo del bebé de Magnur. Dice, sí hubo un bebé, pero murió. ¿Qué se puede hacer? Dice, Melek no tiene nada que ver con esto, es nuestra hija. Entonces dice, no me estás escuchando, ya lo descubrí, dice Doan. Esto se prueba con un test de ADN, deja de mentir. Entonces le habla a Sadet y le dice, este hombre no tiene una pizca de conciencia, pero tú, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste aceptar privar a Sinan de su propia hija? Entonces Sadet mira a Tajir otra vez así, Tajir otra vez la fulmina y Sadet dice, tu padre dice la verdad, Melek es nuestra hija, yo la di a luz. La verdad que yo creí que Sadet iba a confesar. No sé, pensé que lo iba a hacer, pero no. Doan dice, voy a averiguarlo, ojalá estés diciendo la verdad. Y Doan le dice a Tajir, lo único que mereces es sufrimiento. Destrozaste a esta familia. Cuando se resuelva el problema de Shimshek, no me quedaré ni un segundo más bajo este techo. Ahí Doan se va a ver a Berram y el hombre le dice que no dijo ni una palabra, el que lo está cuidando. Bueno, le pide que le dé el teléfono de Berram, porque dice que necesita descubrir la clave, y Doan llama de su propio teléfono a Charlie y le dice que le pregunta a Magnur si se le ocurre algo que pueda ser la clave de Berram. Y Magnur pone cara como que no, Sinan está en altavoz, y Sinan se enoja, pues diciendo, ¿por qué Magnur sabría? Sinan todo celoso. Entonces está, pero insiste Doan, le dice, por favor, dice que Magnur piense qué puede ser, y ahí Magnur recuerda cuando Doan la secuestró, que le dijo que había comprado una casa en Aybalik, que es un lugar donde ella siempre había soñado vivir. Entonces ahí anota y le muestra a Chala, entonces Chala se lo cuenta a Doan, y Doan escribe eso en el celular y esa clave finalmente es la correcta, así que desbloquea el celular de Behram.
Y bueno, y es muy divertido porque Sinan enfurecido y por qué esa casa y por qué hay Balik y por qué te compró una casa y despotrica y grita y enojado y le grita, le grita al hermano. Bueno, nada, toda esa escena dentro de todo bastante chistosa. A mí lo que me sorprende es que para Doan sigue siendo más importante Shimshek, que sabe quién es la hija de Sinan y Magnur. Por lo menos que le diga Chala, ya que él está tan ocupado, que le diga Chala que le haga un ADN. Pero, o sea, él ahora sigue con el tema de Shimshek y como que el tema de Melek no es tan importante, semejante noticia. No, es insólito eso. Bueno, dale cuenta a Fico que encontró en el celular de Berram un mensaje de Shimshek, con un nombre de Shimshek, donde quedan en que le dice que Berram se encuentre con Shimshek en el lugar de siempre a las 9 de la noche. Entonces dice, tenemos que averiguar dónde es ese lugar. Después tenemos a Sinan, que llegan a la casa y le dice a Chala que bueno, que él se va a ir a un hotel porque no queda bien que él se quede ahí. Todo, o sea, insisto, no hay ni un guardia. Shimshek va a matar a un Hanjulu y están todos dispersados por la ciudad. Bueno, pero en el interín, Chala recibe un mensaje, una llamada, perdón, de la doctora que le dice que tiene más cosas para contarle, que por favor vaya a su casa, le dice dónde es, y bueno, Chala le dice que sí, y ahí Chala le dice a Sinan que por favor se quede hasta que ella vuelva, que se quede con la hermana y bueno, con Melek. Y le pide el auto y se va con el auto de Sinan, pero cuando la doctora corta, enfocan y al lado de ella estaba parado un hombre de Shimshek, que es la mano derecha que se lo ha visto más, uno de los que se ha visto más, que es mano derecha de Shimshek, y ella le dice como que bueno, que hizo lo que el tipo le ordenó. Entonces tenemos a Berram, bueno, que ahí está atado, no sé qué, pero como el que lo está cuidando, Fikret llega diciendo que vaya a cenar, lo dejan solo, Berram se desata, demasiado fácil, que la verdad que yo ahí dije, no entiendo nada, porque el que lo estaba cuidando es esos amigos del ejército de Doan. Entonces como que lo ata así con un nudito. Bueno, está, la cuestión es que Abraham se escapa, llega a la ruta, para un auto, golpea a un hombre y se sube al auto. Ahí no entiendo cómo llama del teléfono del hombre, hace uno así, llama a alguien. Bueno, y le dice que se está yendo a encontrar con Shimshek, que por fin le va a ver la cara, dice Berra. Y Doan lo está siguiendo, así que está. Por lo menos no era tan ridículo que se escapó tan fácil, lo dejaron escapar para seguirlo. Cuando Doan lo está siguiendo, ahí recibe en su celular un video que le muestran una imagen del auto de Sinan, entonces él se queda mirando, pero como que la están filmando de cerca y cuando pasan muestran que está Chala. Entonces él ahí ve a Chala y entonces enseguida la llama y le dice, le pregunta, dice que dónde está, qué está haciendo, y le dice que vuelve inmediatamente a tu casa y dice no salgas hasta que yo llegue. Entonces Chala le dice, ¿por qué? Y le dice, porque vas en camino a una trampa. Entonces Chala, ¿qué pasa? Cree que está ayudando a Tahir y dice que no quiere y que no quiere que ella averigüe más sobre el tema del bebé. Entonces Doan le dice, ahora mismo voy camino a atrapar a Shimshek, en cuanto resuelva esto iré contigo, tengo cosas que contarte sobre el bebé. Buah, por fin ahí parece que sí, que le quiere contar lo de Melek. Dice, es muy importante, te lo diré cara a cara. Entonces Chala le dice, no hagas esto, yo no me creo estas cosas, no soy más la Chala que creía cada cosa, cada palabra tuya. Y Chala corta. Bueno, Doan se pone furioso y ¿qué hace? Da la vuelta. O sea que no va a ir a lo de Jimmy Sheck, digamos, a seguir a Berram, sino que va por Chala. Chala llega al lugar, es donde la citó la doctora, le está como grabando un audio para saber bien, porque era un lugar medio raro, la golpean en la cabeza y después aparece Doan, que se ve que está siguiendo el rastreo del celular, que ellos tenían ese sistema y nunca se ve que los desconectaron, que se sabían dónde estaba el otro. Así que llega, entra como a unos depósitos, parece que es un lugar de cámaras frigoríficas,
Y encuentra a Chala golpeada dentro de una de ellas, entonces, bueno, ahí Doan medio que trata de despertarla, y ahí ella como que se despierta, tiene un golpe en la cabeza, la mira, le dice que bueno, que parece no ser nada grave y de repente le cierran la puerta. Así que están los dos ahí, bueno, desesperados, gritan. Sadet está cenando con Tajir y con Lamia y ahí están hablando y Lamia está despotricando de que Sinan y Melek estuvieran en la casa de Magnur y de Chala dice, bueno, dice cualquier disparate de Chala y Magnur, no, las cosas que dice espantosas. Y ahí Tajir dice, tomé una decisión, dice que hay bendición en el matrimonio, Doan se casará con Chala. Lamia se queda, las dos se quedan heladas, pero Lamia le dice, primero cree que está en esa etapa que está divagando, pero no, le pregunta, ¿estás bien? Entonces Tajir dice, haré posible lo imposible, si no nuestra familia se destruirá. Entonces Sadet dice, no puedes hacer con Doan lo que hiciste con Melek, a él no podrás obligarlo, y Tajir dice, Doan también siente algo por ella, me doy cuenta, supuestamente intenta mantenerla lejos de nosotros. Y Lamia dice, ¿vas a meter a esos demonios en la familia? Por Chale, por Masnur. Esa chica quiere hacernos arrestar. Entonces Tajir dice, ¿acaso no integré al Ten y Cefán la familia? Se volvieron uno de nosotros, se volvieron como nosotros, ya ni siquiera remueven el pasado. También las integraré a ellas, que se calmen, que lleguen a temer hasta de mi sombra, ¿entendiste? Y Lamia dice, eso también es verdad. Pero no, lo que no está bien el razonamiento, no estoy diciendo que, o sea, que es raro esto, si dijo esto Tajil no es lógico, porque Alten y Cefá no sabían que había matado a su padre en ese momento. O sea, supuestamente él se lo llevó con él, de amoroso que es, pero no sabían nada. En cambio, Chala y Magnur sí saben que mató a su padre, no es el mismo caso. Bueno, ahí enseguida Tajir empieza a delirar de nuevo. Y empieza a hablar, y habla del campo, de la casa de campo, que quiere, le dice a la hermana que quiere arreglarla, que la quiere ver antes de morir. Entonces Lamia le dice, ¿qué palabras son esas? Y Tajir dice, la muerte está entre nosotros. Y después medio que se recompone y dice, en esa casa capaz podemos celebrar la boda de Doan y Chala. Y Sadet dice, cuando Dan se entere, no nos perdonará ninguno. No estamos para bodas ni celebraciones. O sea, de la verdad de todo lo de Melek, que lo confirme. Y Tajir dice, todos afuera son enemigos. No es momento para devorarnos entre nosotros, sino de mantenernos unidos. Doan también lo entenderá. La familia puede quebrarse, pero no derrumbarse. Bueno, ahí Doan y Chala están en esta cámara frigorífica, se están congelando. Doan le pone su abrigo, o sea, él se ve que no tiene frío. Después me dicen que no diga que es Superman. Y ahí intenta llamar a Istiyar, que no lo puede llamar. Que ahí yo realmente me pregunto por qué Doan no estaba siguiendo a Berram con Istiyar. No sé, si Istiyar siempre está al lado de él y para eso lo llamó. Bueno, otra cosa que me quiero criticar es que el recurso de la cámara frigorífica en las series turcas, ya lo he visto, por favor. En todas las series turcas, en algún momento alguien lo mete en una cámara frigorífica. Y cuando se está por morir congelado, lo salvan. Bueno, Doan ve que no quiere llamar a Istiyar, pero no tiene señal. Entonces Chala dice, y Doan dice, nos encontrarán. Entonces Chala dice, ¿cómo nos van a encontrar? Ni siquiera saben que estamos aquí. Dice, qué tonta, me dijiste que era una trampa y no te creí. ¿Por qué viniste aquí? Ibas a encontrarte con Shimshek. Y Doan dice, olvídate de Shimshek y todo eso. ¿Cómo que me olvide? ¿No estamos así por su culpa? Te ibas a encontrar con Shimshek. ¿Quién es? ¿Alguien conocido? Y Doan dice, no lo sé. Y Chala dice, ¿cómo que no lo sabes? No pude averiguarlo. Y Chala dice, entonces en vez de encontrar a Shimshek, ¿viniste a salvarme a mí? Y Doan le dice, sí. Y Chala dice, ¿por qué hiciste algo así? Habría sido mejor para todos que atraparan a Shimshek. Y Doan dice, iba a dejar que murieras aquí. Además el teléfono no tiene señal, no te habría encontrado ni en 1000 años. ¿Crees que soy un hombre capaz de hacer algo así? Y Chala le dice, es que ya no entiendo qué clase de hombre eres. A veces eres una cosa y luego otra, eres contradictorio. Doan le dice, y tú eres súper coherente. Cuanto más te digo que no vayas, más rápido corres hacia allá.
Y Chala dice, tenía que encontrar al hijo de mi hermana. ¿Qué se suponía que debía hacer? Podrías haber vuelto a pedirme ayuda. Y Chala le dice, no sé si eres sincero o no, no lo entiendo. Siento que aunque descubrieras quién es el bebé, no me lo dirías. Y Doan dice, si supiera quién es, te lo diría. ¿Crees que soy capaz de separar a Majnur de su hijo? ¿Crees que traicionaría así a mi hermano y a ti? Bueno, todo bárbaro, pero que se lo diga. O sea, está diciendo que por supuesto se lo diría, y ¿por qué no aprovecha y le dice que casi está todo casi seguro de que es Melec? Y Chara le dice, tú ya cometiste la peor traición, fuiste y abrazaste a tu padre, no creo estar equivocada al esperar cualquier cosa de ti. Dice, y ni se te ocurra negarlo. Doan dice, está bien, Chala, no hablemos más, estamos desperdiciando oxígeno. Él a todo esto está buscando una forma, algo para tratar de abrir la puerta para salir. Y Chala dice, pensé que me habías dado la espalda completamente, pero que vinieras a verme a mí en vez de ir tras Shimshek, no sé. Y dice, Doan, ¿te sorprendió? Dice, la verdad que vinieras a salvarme en lugar de perseguir a un hombre que quiere destruir a tu familia, sí, no voy a negar que me conmovió. Es como si no nos hubiéramos roto del todo, como si todavía tuviera algún valor para ti. Entonces Doan dice, cualquiera habría hecho lo mismo. Y Chala dice, claro que lo harías, salvarías a cualquiera, el doctor síndrome de Superman. Bien, alguien lo dijo que no fui yo, lo dice Chala. O sea, los guionistas se lo hacen decir a Chala que este hombre, este personaje es casi Superman. Entiende que yo vivo diciendo al lado del episodio 1 que le están haciendo un personaje como de historieta. Y le pusieron en boca de Chala lo que yo decía, que este hombre, este personaje es un superhéroe. Bueno, Don se queda pensativo y Chala le pregunta, ¿qué piensas? Dice, al principio pensé que Shimshek había preparado esta trampa para alejarme de Berram, pero si ese fuera su objetivo, simplemente no se habría reunido con él. Y dice, la intención de Shimshek era otra, alejarme de la ciudad, de la casa. Sabía que yo no te dejaría sola. Y ahí Doan es como que se da cuenta de que el objetivo es la casa, sacarlo a él de la casa para atacarla. Cuando él está medio desesperado, que se da cuenta del plan, se ven como las botas y todos los hombres de Shimshek llegando a la casa de los Angelou. Chala empieza, de tanto frío, empieza a perder el conocimiento y bueno, Dan trata de que no lo haga, entonces la acurruca, la pone como entre sus brazos y le empieza a frotar la espalda, las piernas para que no sienta frío. Y Chala está como medio balbuceando, como perdiendo el conocimiento. Y Chala le dice, te voy a pedir una última cosa, y Doan le dice, te dije que no era el final. Y Chala le dice, reúna a mi hermana con su hija, creo que no voy a cumplir mi promesa, pero tú vas a sobrevivir. Y Doan dice, no, los dos vamos a sobrevivir, los dos vamos a salir de esta. Chala le dice a mi sobrina, dice, o sea, a nuestra sobrina, y Doan le dice, sé cuánto deseas encontrarla, muy pronto los reuniré, ¿no confías en mí? Y Chala dice, más que en nadie, confío en ti más que en mí misma. Dice, si muero, y Doan dice, eso no va a pasar, no permitiría que ocurra algo así. Y Chala dice, me protegiste de todos, excepto de mí misma, permitiste que me rompieras el corazón tantas veces. Y ahí Doan la pone como contra su pecho y como que se emociona. Ella cierra los ojos, entonces él se asusta y como que la llama para que se despierte. Y ahí Chala reacciona y le dice que ella tiene hipotiroidismo. Entonces le dice que no sabía y ella le dice que no sabe millones de cosas más sobre ella. Entonces él le pide que le cuente. Le dice, habla, porque él la quiere mantener alerta, despierta. Mientras tanto la tiene muy abrazada y la sigue tratando de darle calor. Entonces le dice, Doan, habla, te escucho. Entonces Chala dice, si fuera tan fácil ya te lo habría dicho hace mucho, pero esta es mi última oportunidad, así que lo diré. Y Doan dice, no, no de que no es la última oportunidad, ¿no? Y también como que quiere interrumpir lo que está diciendo, parece. Entonces Chala dice, por favor, apenas reuní el valor para hacerlo. Entonces ahí Doan dice, quizás sea mejor levantarnos y caminar, no sé, como que él empieza está tratando de impedir que ella siga.
Entonces Chala le pone un dedo en la boca para que le hace que se calle y le dice, vas a escucharme, doctor. Y ella después le empieza a acariciar la mejilla y le dice, vas a escucharme, y dice, de repente te atrapan, doctor, aunque seguro eso se los enseñan en el hospital, pero ¿por qué una persona no puede controlar su corazón? Entonces Doan le dice, no te esfuerces ahora, entonces él la vuelve a poner contra su pecho, pero ella sigue hablando, como que él la quiere como callar también, no quiere que diga lo que va a decir, y ya le dice, está bien, tal vez ya lo hayas entendido, pero yo te... ¿A quién le puede causar sorpresa que ella no haya terminado la frase y abran la puerta e interrumpan? Bueno, pero la sorpresa sí que es el que abre Fantasma. Entonces, ahí hay un flashback. Que esto es una historia media rara, porque yo traduzco de la transcripción y la transcripción tampoco es perfecta y hay cosas que quedan medias, no sé. Y aparte hacen unos planes tipo del FBI, de la CIA. Yo no sé cómo Doan, siendo cirujano, sabe tanto de táctica y estrategia. Finalmente el flashback, ¿qué pasa? Doan habla con Fantasma y con uno de los otros tres, que creo que se dice Ivo. No sé por qué no está el tercero. Y entonces ahí les explica que él sospecha de Cefa, entonces y de Chabush y de Fikret, que no sospecha mucho, pero no puede descartarlos como que son el topo. Entonces, aquello de que supuestamente él sospechaba de sus tres amigos era todo mentira. Él arregló con ellos hacer esto para hacerle creer a los otros que sospechaba de ellos, pero en realidad sospechaba de Cefa, de Chabush y de Fikret. Bueno, es medio complicado toda esta parte del plan que hizo, pergenió este hombre. Entonces Doan dice, veamos a cuál de los lugares de quién va a atacar Shimshek. Entonces Ivo dice, todo en este recuerdo cuando entró Fantasma a la cámara frigorífica, dice, así atraparemos al topo. Y Doan dice, no, al contrario. El que reciba el ataque en su lugar va a escapar. Entonces ahí uno de ellos dice, entonces vamos a parecer traidores. Y Doan dice, sí, parecerán traidores para que el verdadero topo se sienta tranquilo y se descubra. El topo que quede afuera investigará la conexión de él y Shimshek. Yo también me aseguraré. Estoy obligado porque ustedes son muy importantes para mí como mi propia vida. Dice, pero Cefa, Fico y Chabush también son mi familia. Si seguimos al topo que quede afuera, incluso podríamos llegar a Shimshek. Y ahí termina el recuerdo. Bueno, no voy a andar en todo este razonamiento de Doan, no sé, todo, o sea, el plan fue al revés, no desconfiaba de sus hombres. En realidad sus hombres lo estaban ayudando a tenderlos una trampa a los otros. Ahí Fantasma le dice, ahí volviendo a la actualidad, le dice, perdón hermano, dice que me retrasé, el recibimiento de la puerta tomó tiempo, y Doan le dice, lo importante es que llegaste, y bueno, ahí van saliendo, Doan lleva abrazada a Charlie, y bueno, van caminando y están todos los hombres ahí tirados, los hombres de Shimshek, que yo no sé dónde estaban cuando entró Doan. Ah, bueno, cuando entró Doan a ver a Charlie, ahí se ve que cayeron todos, que le cerraron la puerta. Fantasmas le dice que está en contacto con Ivo y que están, porque Doan pregunta por la casa. Y Fantasma le dice que está en contacto con Ivo, que están todos preparados para recibirlos. Y Doan le pregunta por Istiar y mi Fantasma dice que no lo vieron. También dice que Cefa no se reunió con nadie, que Chabush y Fikret dice que, o sea, que no son traidores, como que se confirma que ellos no son traidores. Entonces Doan dice, gracias a Dios, me habría dolido que alguien tan cercano a mí fuera el traidor. Fantasma dice, seguimos de cero, alguien llamó a Berran para advertirle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí Fantasma le dice, bueno, Doan como que, no sé, tiene que hacer más planes, ¿no? Todo eso que se le ocurren a él. Y Fantasma le dice, me voy a quedar a interrogar a estos hombres. Y Doan le dice, no creo que saques mucho de ellos, pero bueno, está. Entonces ahí llama a Istillar y ahí contesta. Y bueno, Istillar le dice que salió a buscarlo porque no lo localizaba. Entonces Doan le explica que por favor que vaya para la casa porque le extendieron una trampa.
Entonces Istiyar le dice, vuelvo enseguida, o sea que va a volver a la casa, y Doan le dice, solo te pedí un hombro en el que apoyarme y tú arriesgaste tu vida por toda la familia. Nunca olvidaré esta hermandad tuya. Istiyar le dice, Doan, hermano, así es como nos convertimos en hermanos. Cosa que a mí me termina de confirmar para mí que este hombre es Shimshek, porque cuando en los guiones exageran una situación, como que para mostrar, o sea, más decepcionado va a estar Doan que confía ciegas con este hombre. O sea, por eso tanta cosa de hacer todo un diálogo, perder tanto tiempo para decir ese hermano, hermano, gracias hermano, somos como hermanos, tanta cosa la están haciendo como para que, para mí es porque es Shimshek, pero bueno. Ahí en la mansión se escuchan disparos. Tahir dice que hay que estar tranquilos porque los hombres de Chabush los están enfrentando. Está muy ahí sentado como si no hubiera pasado nada. Lo que le pide a Doan que le avise, y ahí Buluyan quiere llamar a la policía. Tahir dice que no, que la policía bastante está atrás de sus negocios para llamarlo. Pero bueno, cuando se habla con Doan y le cuenta, Doan le dice llamen a la policía y que le está llegando. Bueno, Buluyan llama. Este, Chala se contacta con Magnur, o sea, están en camino con Doan a la mansión y a la nueva casa, y le dice, intercambia, se ve que mensajes, y Chala le dice a Doan, dice, Sinan está con mi hermana, pero Melek se fue a la casa con Ilmaz. Y ahí los dos están totalmente perdidos, no entienden nada. Y se ve a Ilmaz llegar con su auto, con Melek, y ahí ve los disparos y él quiere irse, y Melek dice, no, mi hermana, mi familia, no sé cuánto, dice, no, tenemos que irnos de acá, como que después volvemos, como que no pueden ir, meterse en la boca del lobo. Y Sefa, que está dentro de la casa, recibe un mensaje que le dice, aléjate de la ventana, hermano. Porque él está parado medio en la ventana, se ve que desde parte de Shimshek o de alguien, de algún ahí de Shimshek, que le está diciendo que él se corra porque van a tirotear, se ve ahí. Entonces Sefa dice que va a salir, y dice no me puedo quedar de brazos cruzados, o sea, como que se va con esa excusa. Bueno, Guluyan que no quiere que se vaya, Tajir también le dice que se quede. Ahí aparece Alten, que está asustada, y Sefa le dice que se metan abajo de la cama con Nas. Le dice que van a estar protegidas de esa manera. Y Tajir sentado así, que sigue ahí sentado en el living, dice, no se preocupen, para la mañana Shimshek ya estará muerto. Que la verdad, primero, no entiendo por qué cree que Shimshek está ahí. Digo, son los hombres de Shimshek en todo caso. Pero no sé por qué está tan seguro que Shimshek va a estar ahí. Está como así, como Tajir, como si no pasara nada. Y Sefa de repente ve que le dispararon a Fikret, así que sale a buscarlo, lo entra. Bueno, ahí, la escena siguiente, ya Doan llegó, está la ambulancia llevándose a Fikret, también está la policía, o sea, se ve que se dispersó toda la situación. Doan manda a Guluyan a que vaya con Alten y con Nas. Bueno, entra Chala y Lamia la mira con una cara para matarla. Bueno, ahí Chala le dicen, es una frase que dicen mucho cuando hay una situación fea, es una expresión que usan, como que se alegra de que estén bien. Y bueno, Lamia la mira con una cara así, pero le agradece. Entonces Doan le pregunta a Lamia por Tajir y ella dice que no sabe. Dice, no, recién estaba acá. Hay otra ridiculez. Tajir estaba sentado ahí todo el tiempo. Y Lamia nomás tranquila sabiendo que el tipo tiene demencia senil. Me hace decir, no va a saber dónde está Tajir y que no lo vio. Buah. Así que Doan va a buscarlo al escritorio y en su silla ve como algo tapando, o sea, arriba de la silla de Tajir, ve algo que está tapado y saca eso, y es la lápida, la famosa lápida que él encontró, que se la dejaron a Doan, y el arriba de los puntos suspensivos dice Tajir, o sea que el que van a matar es a Tajir. Entonces ahí Doan, como que se desfigura. Doan llama a Tajir por teléfono, entonces Tajir le dice que está en la mezquita, que se sentía agobiado y se fue.
Doan dice que lo va, porque ahí Tahir cuando le hablan no suena que está con demencia, ahí no parece hablar como cuando está en ese estado, parece hablar bastante normal. Entonces Doan dice que lo va a ir a buscar, y Tahir se alegra y le dice qué bueno, así podemos orar juntos. Bueno, ahí Doan se va y Chala va con él y se lo ve a Tahir sentado en un banco ahí afuera de la mezquita, aparece Istiyar y Tahir le dice, ¿de dónde salió usted? Entonces Istiyar le dice, en la casa estaban todos preocupados por usted, salió hasta en pantuflas, dice, ¿está bien? ¿Todo está en orden? Y Tahir le dice, sí, sí, pasó así nomás, Doan también llamó hace un momento, vine para acá y vamos a rezar juntos, padre e hijo, a orar juntos. Entonces Istiyar dice que Dios acepte sus oraciones, después de la oración pueden ir a desayunar y luego quizás hasta jueguen una partida de backgammon. Entonces Istiyar empieza a hablar de cómo a su papá le gustaba el backgammon. Entonces dice, mi padre solía decir unas palabras durante el juego, entonces ahí le empieza a decir las palabras que decía este hombre, y cuando escucha las palabras, Tahir se petrifica, lo mira y dice Mehmet. Entonces Istiyar dice, su hijo, Hassan, o sea, que como soy el hijo de Mehmet. Y ahí hay un flashback, o sea, un recuerdo de Tahir 30 años atrás, el día que él mató a los padres de Shimshek, o sea que Hassan era Shimshek como yo creía. No, no es por, o sea, parece como que es más importante que yo lo creía, pero bueno, nada, por lo menos adiviné algo. Finalmente Istiyar era Shimshek y, y esa noche, antes de matar a los padres, él está en la cabaña con el niño y Tahir está con una moneda y le dice al niño que elija cara o cruz. El niño dice cruz, Tahir lanza la moneda y cae al piso y sale cara. Entonces se ríe y sale. Entonces el niño agarra la moneda, se la queda mirando y de repente escucha disparos y mira y Tahir mata a su pareja y a su madre. O sea, es como que porque el nene eligió mal, él mató a sus padres. O sea, digo, era un poco de lo que hizo eso, la perversión de Tahir fue esa, ¿no? Entonces, sí, y el nene viendo para afuera cómo mataban a sus padres. Y Tahir le dice, Shimshek, tú eres Shimshek. Entonces Ikteyar dice, sí, yo soy Shimshek, mataste a mi padre y a mi madre. Y Tahir dice, debería haberte matado esa misma noche. O sea, sigue siendo malo, malo, qué tipo repugnante, por Dios. Ahí se ve que Doan y Chala están caminando como que están cerca y ahí Shimshek, o sea, Istiyar, pero vamos a llamarlo ya Shimshek, dice, encima ibas a presentarte ante Dios para pedir perdón. ¿De verdad crees que Dios te perdonaría? Aunque Dios te perdone, yo no lo haré. Y ahí saca un arma y lo apunta como a la altura un poco medio como de la barriga, ¿no? Que no está tan visible. Y dice, te lo voy a preguntar una sola vez, ¿dónde está la tumba de mi padre? Y Tahir sonríe, tan cínico, o sea, lo está apuntando con el arma totalmente, lo tiene ahí, y le dice que nunca podrá ser una Tejdali, que es el nombre, o sea, de su socio, o sea, el apellido de Mehmet, por culpa de esa mujer llegaste solo y solo te irás. O sea, que es un hijo como no reconocido. Entonces lo mira con asco de arriba abajo, encima, Tahir, y le dice, ¿sabes cómo le llaman a alguien sin padre? Y ahí Shimshek le dispara. Porque la verdad, la provocación de Tahir es impresionante. Entonces ahí Doan y Chala escuchan el disparo y empiezan a ir más rápido. Ahí Chala lo ve tirado a Tahir, le avisa a Doan y ahí Doan le va cambiando la cara hasta que ve al padre tirado. Y ahí lo está medio agarrando, le pide a Chala que llame una ambulancia, él se lo pone un poco como la cabeza de Tahir encima de sus piernas y Tahir no murió. Tahir, que está vivo, alcanza a decirle, viniste hijo, y Doan le dice, vine, llegué. Entonces Tahir le dice, te lo encomiendo a ti. Que yo creo que no sé si la traducción va, si me da la sensación como que le encomienda a la familia, digo yo.
Doan dice, está bien, no hables, no gastes fuerza. Chala está llamando a la ambulancia. Y Tahir le dice, perdóname, hijo, perdóname. Y ahí Doan se queda callado unos segundos, un segundo, y dice, te perdono, te perdono. Y Chala, o sea, mira la situación, yo no sé, yo creo que la cara es como medio que, no sé, no puede creerlo, ¿no? Es lo que yo creo, de que Doan perdone al padre, me parece, no sé, o por lo menos le incomoda porque ese hombre mató a su padre, por lo menos está incómoda con esa situación. Entonces le dice, ¿quién te hizo esto, señor Tahir? Dice Jim Sheikh. Entonces Tahir balbucea Jim Sheikh, como que va a decir algo más, y pierde, o sea, el conocimiento no, se muere. Y se abre, cuando cae así, o sea, como que pierde ahí, muere, abre la mano y tiene un botón. Se ve que le arrancó un botón de la prenda que tenía Jim Sheck. Entonces Doan ahí dice, papá, papá, dice, por primera vez, o sea, después de tantos años lo vuelve a llamar papá, se lo ve triste, y ahí mira a Chala y Chala está seria. O sea, me parece una sensación como respetando el dolor de Doan, pero tampoco, bueno, y ahí termina y se escucha por el parlante de la mezquita la oración. Es bastante, o sea, es como un final bastante imponente. Y yo acá tengo mi lista de cuestionamientos. Yo no quiero meterme con el tema de que alguien pide perdón en su lecho de muerte. Yo no sé si hay un tema religioso de que hay que perdonarlo. Yo ahí esto se me escapa a mi conocimiento. Pero voy a cuestionarlo. No sé si es algo como que si alguien pide perdón hay que perdonarlo porque está en el lecho de muerte. No sé cómo es, si para la religión es algo que hay que hacer. Pero desde mi lugar, que con este desconocimiento me parece absolutamente desastroso que Doan perdone a su padre, porque es un hombre que hizo daño a mucha gente, a sus hermanas. Él ya sabe que a sus hermanas las maltrató. Él sabe que le ocultó su hijo a Sinan y a Magnur. Sabe que mató al papá de Chala, que es la mujer que ama. Sabe que mató a otra gente, porque por más que Jim Sheck sea malo, le destrozó la familia. O sea, sabiendo todo eso, o sea, pasó a ser bueno porque se está muriendo. No lo entiendo. O sea, que una persona pasa a ser buena porque muere, no sé cómo lo perdona así. No sé, me quedé la verdad, por eso digo, estoy en una duda de opinar así porque capaz que por un tema religioso, no sé, es lo que Doan tenía que hacer, pero espero que cuando pase como la situación, no es para perdonar a ese hombre, de verdad, es un demonio. Otra cosa que me parece injusto que Tahir muera, que ya lo dije cuando anunciaron que Tahir, lamentablemente ya lo habían anunciado que el actor se iba. Son esas cosas que se filtran y cortan la magia porque al avisar que Tahir se iba era obvio que lo iban a matar. Que el actor se iba de la serie. No sé si lo mataron porque el actor se tenía que ir o el actor se fue porque mataron al personaje. Pero no importa, eso se filtró y uno ya sabía que se iba a morir. Y me parece injusto, porque el hombre tiene que pagar por todo lo que hizo. Y que todo quede, o sea, Magnus no tenga su venganza o su justicia. Chala tampoco, o sea, nadie obtuvo en definitiva nada de toda la maldad que hizo este hombre, nadie lo va a ver preso. Me parece una injusticia y me parece terrible para la trama también. Porque yo ya dije, lo vengo diciendo, a mí este tema de Jim Sheck y toda esta cosa que ya dije que me parece un enfrentamiento de superhéroes, que Doan es Superman, el otro no sé, es un villano, que medio de historieta todo, ya eso me cansó. Prefería el villano de Tahir que era más, no sé, más real que el villano de Jim Sheck, eso no. La verdad que para mí, para la trama, es un desastre esto. Que ahora la lucha que es Doan contra Jim Sheck, que es Superman contra Lex Luthor, va a ser esto ahora. No, la verdad que no me convence para nada esto que va a pasar ahora de acá en más. Y
Yo creo que bueno, que ahora Doan va a empezar, va a ser el jefe de la familia y va a empezar a luchar contra Jim Shake. ¿En qué se va a convertir esta serie? Y sinceramente ya la verdad les diría a los guionistas que no hagan escenas cuasi románticas entre ellos porque está claro que no las quieren hacer. O sea, nos están dando migajitas como para tenernos medios contentos, porque un beso en un sueño que no termina de ser, o sea, no se besan ni en el sueño, o sea, ni soñando se besan. Esto que Chara le quería decir su amor, que por otro lado, ¿por qué Chara le tiene que aclarar su amor y él nada? Él siempre es el que recibe el amor o sea, o sea, no hagan nada, o sea, déjenla como una historia, una serie policial, ya está, no se gasten. Porque yo ya me veo esto como termina. Ellos, la segunda temporada, no sé cómo terminen, se van a casar y le va a dar un beso en la frente y eso va a ser todo lo que vamos a tener de ellos dos. No quieren hacer la historia de amor, sea por lo que sea, porque tienen gente en contra que dicen que no, que la diferencia de edad, no sé si están haciendo caso a eso. ¿Por qué corno no quieren hacerlo? No lo quieren hacer, entonces ya está, no hagan nada, no hagan esas pavadas que nos dan migajitas de escenas románticas. No la hagan, ya está claro que ellos quieren hacer una serie policial, ya está. La verdad, me molesta más que hagan esas escenas que no terminan en nada, a que directamente asuman que quieren hacer una serie policial y ya está. Bueno, terminé muy enojada, como siempre, con esta serie. La verdad que hay muchas cosas que me cuestan de esta serie. Me está costando, me está costando. Bueno. Pero está, no perderemos la esperanza de que los guionistas se iluminen. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, o cuando, espero que den el episodio la semana que viene, no sé si hay fútbol o no, pero bueno, nos vemos cuando en otro video, muy pronto, así que gracias por acompañarme y recuerden siempre apoyarme con un me gusta o like, suscribirse que es gratis y sobre todo dejarme comentarios, aunque opinen distinto a mí, siempre que sea con respeto, todo es bienvenido. Grushuros.